el jardín y el mensaje. El sol apenas comenzaba a esconderse detrás del tejado pintando rayos dorados que se alargaban por el jardín. Estaba en el patio trasero, regando las camelias que planté hace 2 primaveras, justo después de que Javier se fuera. Este año florecieron tarde, pero estaban más llenas que nunca, con pétalos tan densos que parecía que querían compensar todo el silencio. Me movía despacio, dejando que el agua se acumulara en las raíces. Era una de esas tardes tranquilas en las que el mundo parece detenerse por un instante. Entonces mi celular vibró en el bolsillo del mandil. Me limpié las manos con el trapo que llevaba en la cintura y saqué el teléfono pensando que tal vez era una alerta del clima o algo del grupo del vecindario. Pero era un mensaje de Alejandra. Marcela tomará tu lugar en el viaje. Ella encaja mejor. Eso fue todo, sin saludos, sin puntos, sin explicaciones. Por un momento no me moví. Luego la regadera se me resbaló de las manos y cayó sobre el mantillo con un golpe seco, salpicándome los pies y el borde de mis jeans. Ni siquiera me inmuté. Mis ojos se quedaron fijos en la pantalla, como si las palabras pudieran transformarse en algo más si las miraba lo suficiente. No lo hicieron. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera sacado algo de mí sin pedírmelo. Leí el mensaje otra vez. Y otra. Marcela tomará tu lugar. Así sin más. Como si yo fuera un error de reservación. Una versión vieja de algo que ya no encajaba. Me agaché casi por instinto y cerré la llave del agua. La tierra estaba empapada con charcos bajo las camelias. El agua se deslizaba hacia las piedras. Me enderecé con las rodillas, quejándose, y caminé hacia el porche trasero, cada paso más pesado que el anterior. Adentro me senté en la mesa de la cocina y miré la pila de carpetas que había usado para planear el viaje. Había pasado semanas investigando lugares en la costa de Puerto Vallarta, playas para niños, casas de renta, cerca de paleterías, un museo que Alejandra dijo que a los gemelos les encantaría. Hasta hice una hoja de cálculo. La llamé Verano en Familia Torres 2025. Mandé a hacer camisetas iguales en una imprenta local, pensando que harían reír a los pequeños. 3 meses planeando, reservando, enviando correos con el dueño de la casa, comprando en línea el bloqueador solar que Alejandra prefería, porque decía que el sol de julio en Vallarta era de a madre. Hasta pedí opciones sin gluten para Diego, sabiendo que nunca lo pide, pero siempre lo agradece. Volví a abrir el mensaje. Marcela tomará tu lugar en el viaje. Ella encaja mejor. Un reloj sonaba en algún lado, tal vez el de la estufa, pero solo escuchaba un zumbido en mis oídos. Marcela, la suegra de Alejandra. Postura perfecta, modales impecables, la habilidad de no decir nada mientras sonríe. Claro que Marcela encajaba. Puse el celular boca abajo, pero lo tomé de nuevo y escribí. Entendido. Eso fue todo. Presioné enviar y apagué la pantalla. El sol ya se había escondido por completo y la cocina estaba oscura sin las luces encendidas. No me moví. Mis manos seguían húmedas. Miré las carpetas en la mesa y pensé en la foto que había imaginado todos en la playa, los nietos riendo, Alejandra con sus lentes de sol echados hacia atrás y yo a su lado con un vaso de agua de Jamaica. Esa imagen en mi mente se quebró un poco, justo lo suficiente para que todo lo que estaba debajo comenzara a moverse. 2. El silencio que sigue. No supe nada de Alejandra el resto del día, ni el siguiente, ni un gracias ni una disculpa de cortesía. El mensaje quedó ahí en mi celular contestado con una palabra entendido, y eso fue suficiente para que ella siguiera adelante. Me movía por la casa como si estuviera caminando bajo el agua. Lenta, deliberada, suspendida. La cocina todavía olía ligeramente a canela por el pan de plátano que había horneado para los niños unos días antes. Había envuelto cada rebanada en papel encerado con sus nombres escritos en marcador rojo. Los guardé en el congelador listos para meterlos en la hielera para el viaje. Ahora la hielera seguía junto a la puerta trasera intacta y el pan de plátano seguía congelado. Intenté ocuparme con cosas cotidianas, barrer el porche, doblar ropa, regar los helechos.
pero el silencio se asentó más profundo de lo normal, como si supiera que algo había cambiado y quisiera quedarse ahí para siempre. Esa tarde me senté en la sala sin ver realmente la televisión, solo escuchando el murmullo bajo de voces que no alcanzaba a seguir. En la repisa sobre la chimenea, una fila de fotos familiares me miraba Alejandra con su toga de graduación, Diego sonriendo a su lado, los niños con disfraces de Día de Muertos, yo sosteniendo sus manitas en el mercado. Y luego, Javier. Siempre Javier, justo fuera del encuadre, o con su brazo alrededor de mi hombro, su risa atrapada en el brillo de sus ojos. Esa risa solía llenar esta casa, especialmente cuando Alejandra era pequeña, e insistía en ponerle salsa catsup a los hot cakes o le cambiaba el nombre al gato por almohada. Él echaba la cabeza hacia atrás y ella reía como si hubiera ganado un premio. Ahora el silencio no era tranquilo. Era de esos que llegan después de algo que no puedes deshacer. Carmen vino alrededor de las 4 como casi todos los jueves, con su bolsa de supermercado llena de duraznos pasados de maduros y un rompecabezas que pidió prestado del centro comunitario. «Te ves cansada, Elena», dijo, mirándome por encima de sus lentes. Ya casi es ese viaje de vacaciones, no la corregí. Solo asentí y dije, y puse la tetera a hervir, aunque no estaba segura de quererte. Ella me miró con esa mirada suya, la que decía que no creía ni una palabra de lo que no estaba diciendo. Nos sentamos en el porche en silencio y la dejé hablar sobre el torneo de béisbol de su nieto y el nuevo vecino que toca saxofón a deshoras. Intenté escuchar. De verdad lo intenté. Cuando se fue me apretó la mano y dijo, «Sabes que no lo digas no significa que no lo sienta». No respondí. La vi bajar los escalones con su bolsa de duraznos balanceándose en una mano. Esa noche recalenté sopa que no quería comer y apagué la luz del porche temprano. Revisé mi celular una vez antes de dormir. Nada de Alejandra. Ni una palabra. Ni siquiera uno de esos emojis de pulgar arriba que usa en lugar de hablar ahora. Y eso de alguna manera fue peor. A la mañana siguiente, abrí las cortinas de la sala y vi las maletas del viaje aún alineadas junto a la entrada. La maleta de Alejandra con el mango azul, el morral de Diego, las mochilas de los niños con parches de caricaturas. Las había empacado yo misma 2 noches antes con calcetines combinados y bloqueador solar bien guardado. Las miré por un largo rato antes de acercarme a abrir la primera y empezar a desempacar lentamente como si estuviera desprendiendo lo último de una historia que ya no era mía. 3. La que tomó mi lugar. Las fotos comenzaron a aparecer el sábado por la mañana. No las estaba buscando. Solo abrí Facebook para checar el grupo de vigilancia del vecindario. Alguien había mencionado perros callejeros cerca de la primaria y pensé que tal vez Carmen había publicado algo, pero ahí estaban en la cima de mi feed. Alejandra me había etiquetado. Hice clic por costumbre. La primera foto era en un café iluminado por el sol en el centro. Alejandra y Diego estaban sentados a cada lado de Marcela, sonriendo como si acabaran de resolver algo. Marcela llevaba su típico lino pastel y perlas, el cabello perfectamente peinado, las manos cruzadas sobre la mesa, como si hubiera estado esperando la cámara. El pie de foto de Alejandra decía brunch de despedida antes de las vacaciones. Qué bendición tener una segunda madre tan elegante. ¿Elegante? Segunda madre. No sabía si reír o soltar el celular. Había más. Los niños abrazando a Marcela, ella sosteniendo un mimosa a media risa a Alejandra, inclinándose hacia ella, sus mejillas juntas. En una Marcela tenía la mano en el hombro de Diego y una servilleta doblada en el regazo, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Tal vez sí. Deslicé las fotos lentamente como arrancando pétalos de una flor uno por uno. Ni una mención de mí. Ni rastro de los meses que pasé organizando el viaje, las impresiones en la carpeta, el menú que Alejandra dijo, estaría bueno si incluía camarones. Todo desaparecido. Como si yo fuera una reservación perdida que cancelaron en silencio. Me recosté, dejé el celular y fijé la mirada en las fotos sobre la chimenea. Una era de Día de Gracias de hace 2 años.
Alejandra y Marcela estaban ahí. Marcela había llevado su famoso pey de limón y unos aros para servilletas que insistió eran perfectos para una mesa formal. Recuerdo que alzó las cejas cuando puse la mesa con mis platos de cerámica de siempre. «Qué rústico tan encantador», dijo. Y luego con una risita añadió Elena: «¿Cómo te gusta el azúcar? Sabes, un toque más ligero dejaría respirar al pay». Siempre decía cosas así. Respirar, elevar, refinar, como si todo lo que yo hacía fuera un poco demasiado tosco, demasiado muy común. Una vez le dijo a Alejandra delante de mí que yo tenía una risa tan grande que toda la casa se une. Y Alejandra sonrió. No dijo nada, pero vi el cambio, la nueva duda formándose alrededor de cosas que antes eran seguras. Ahora Marcela no solo estaba en la familia, había tomado mi lugar en la mesa, en el brunch, en el viaje, en las fotos. Me pregunté si los niños ahora la llamaban Abue Marcela o si eso era demasiado pronto. Caminé al fregadero y dejé correr agua fría sobre mis manos. No estaba llorando, todavía no. Solo necesitaba algo sólido, algo simple. El agua ayudaba, siempre lo había hecho. La maleta junto a la puerta seguía abierta desde que la desempaqué el día anterior. Me agaché y saqué el montón de camisas dobladas que había enrollado para ahorrar espacio. Las llevé al cuarto de lavado y puse una carga presionando el botón lentamente con intención, como si significara algo. 4. El poder que olvidaron que tenía. No había subido al ático desde antes del invierno. Las escaleras crujían más ahora con el tipo de queja que solo el tiempo puede hacer. El polvo se pegaba a todo: lámparas, viejas cajas de adornos navideños, una pila de libros de texto de la Universidad de Javier que nunca pude regalar. No subí con un propósito, solo necesitaba moverme, estar en un lugar que no oliera a crema de lavanda o sonara a silencio. Abrí una caja de plástico agrietada con la etiqueta papeles. Guardar en la letra de Javier. Sonreí al ver las mayúsculas. Siempre decía que si no le gritas a tus propios archivos se pierden. En el fondo estaba una carpeta de cuero. Casi la había olvidado. La llamábamos nuestro archivo para días lluviosos, aunque no creo que planeáramos abrirla nunca. Adentro, escrituras de propiedades, contratos de renta, cartas notariadas y una hoja de cálculo que Javier había escrito e impreso en tinta desvaída. 3 propiedades, todas de renta. Un local comercial pequeño en la calle Reforma, un dúplex en la calle Hidalgo y un departamento en el centro histórico. Pasé las páginas lentamente. El local comercial, entrecerré los ojos al ver el nombre del inquilino: Estudio Creativo Torres S.A. de CV, el negocio de Alejandra. El mismo que abrió hace 3 años con el apoyo de Diego y nuestra bendición silenciosa. Me había dicho que encontraron una gran ubicación a través de una inmobiliaria. El dúplex. No reconocí los nombres de los inquilinos, pero el contrato estaba vigente, firmado hace apenas 6 meses. Luego, el departamento. Hice una pausa trazando la dirección. Conocía ese edificio. Columnas altas, vestíbulo de mármol conserje con guantes blancos. El nombre de Marcela estaba en la línea del inquilino. Me quedé muy quieta. La carpeta se sentía cálida en mi regazo, como si tuviera su propio pulso. Eran mías, las 3 propiedades. Javier había puesto todo a mi nombre después de su diagnóstico de cáncer, y nunca le dijimos nada a Alejandra. No queríamos presionarla a hacerla sentir obligada o interferir. Recuerdo que él dijo: «Dejémoslos construir sus vidas. Nos aseguraremos de que estén parados en algo sólido». Revisé el bolsillo trasero de la carpeta. Había una tarjeta: Daniel Vargas, abogado. El viejo abogado de Javier. No estaba segura si aún trabajaba, pero marqué el número. Contestó al tercer timbre. Su voz era más lenta de lo que recordaba, pero firme. Elena Torres, dijo, después de que me presenté. Siempre fuiste la callada, pero has tenido el tablero de ajedrez por años. Quedamos en vernos al día siguiente. Me dijo que llevara los documentos y que tendría café listo. A Javier le gustaría saber que por fin estás sacudiendo el polvo de tu lugar. En la mesa añadió. Colgué y miré el ático.
El polvo, las cajas, las vigas inclinadas, todo se sentía diferente ahora. Bajé la carpeta, la puse en la mesa de la cocina junto a la carpeta de las vacaciones de Alejandra y me quedé un largo rato mirando las dos lado a lado. Luego, saqué un cuaderno legal y comencé a hacer una lista. 5. El golpe silencioso. La casa de renta para las vacaciones estaba a mi nombre. Alejandra nunca preguntó cómo pude pagar una casa frente a la playa o el depósito para el tour privado de delfines. Probablemente asumió que usé mis ahorros de jubilación. Eso hacen las madres: doblarse en silencio, gastar en silencio, existir en el fondo de los recuerdos de otros. Llamé a la agencia y cancelé todo. Sin reembolsos, me dijeron. Dije que estaba bien. No quería el dinero. Solo quería el silencio que vendría cuando llegaran al aeropuerto y se dieran cuenta de que no había reservación en nombre de Alejandra Torres o Marcela, cualquier cosa. Después me reuní con el señor Vargas. Revisamos los contratos, las cláusulas legales, las fechas de vencimiento. El contrato del estudio de Alejandra tenía 60 días por delante. El del departamento de Marcela 30. Redactamos notificaciones de no renovación educadas y profesionales. Pregunté si podía incluir una nota personal. Dijo que no era necesario. Dije que lo sabía. Firmamos los documentos, imprimimos los sobres, los guardé en mi bolsa cerrados con el peso de la finalidad. Luego fui al salón de belleza de Lorena. La última vez que estuve ahí fue hace 2 años, cuando Javier aún estaba lo suficientemente sano para llevarme. Lorena parpadeó al verme. Solo un despunte, preguntó. No dije. Quiero algo diferente. Me cortó el cabello más corto en capas moldeado cerca de mi rostro. Sugirió un castaño suave con reflejos y dije que sí, sin dudar. Cuando me giró hacia el espejo, al final no me reconocí, no porque pareciera joven, sino porque parecía intencional, como si hubiera entrado al centro del encuadre. Después fui a una boutique en la calle Juárez. La mujer ahí, Sofía, me trajo té y telas azul marino, chaquetas entalladas, un vestido con cintura marcada. Me los probé y me miré sin disculparme. Cuando llegué a casa, moví el viejo sofá floreado al garaje y desenrollé la alfombra nueva que tenía guardada desde el invierno. Reorganicé las fotos en la pared, menos abarrotado, más luz, y doné 2 cajas de cosas que empezaban a sentirse como estorbo. Cambié las cortinas por unas de lino suave que dejaban entrar la mañana sin resistencia. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía como un lugar esperando a alguien. Se sentía como si perteneciera a alguien. A mí. Cuando Alejandra llamó la noche antes de su vuelo de regreso, su voz era despreocupada. Pasaremos el domingo por la tarde, dijo. Los niños quieren enseñarte sus conchas. Marcela te compró un regalo en el malecón. Suena bien, dije. ¿Por qué no vienen todos a tomar un té como a las 3? Cuando llegaron ya estaba sentada en el solario con el vestido azul marino y sirviendo de la vajilla buena. Escuché la sorpresa en la voz de Alejandra antes de que siquiera entrara del todo. Mamá dijo, ¿te ves? Pero no terminó. Sonreí y les hice un gesto para que se sentaran. Lo tenía todo listo: té, galletas de limón, flores frescas cortadas del patio. Los niños se acomodaron rápido. Diego rondaba cortés. Marcela parpadeó varias veces como intentando ponerse al día. Alejandra se sentó al último. Miró a su alrededor lentamente como si algo estuviera diferente, pero aún no pudiera nombrarlo. Le serví té y crucé las manos suavemente en mi regazo. 6. Las llamadas comienzan. La primera llamada llegó el lunes por la mañana justo después de las 9. Estaba regando las hierbas en el porche trasero aún en bata. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Mamá. La voz de Alejandra se quebró en los bordes. ¿Viste lo que te reenvié? No lo había visto. La dejé seguir hablando. El estudio recibió una notificación de no renovación, dijo. 60 días. Sin explicación, sin opción de renovar. Es un error, ¿verdad? Dijiste que la inmobiliaria era confiable. Me senté lentamente en la silla del porche con el teléfono apenas pegado a mi oreja. Bueno, dije, seguro la dueña tiene sus razones. Hubo una pausa, un pequeño jadeo de incredulidad. Pero tú siempre ayudas, dijo más bajo ahora.
Siempre me has ayudado a resolver las cosas. Mantuve la voz firme. Estoy segura de que tú también lo resolverás. Esa tarde Marcela mandó un mensaje. Acabo de hablar con mi administrador. Parece que mi contrato no será renovado. Error administrativo no. Podrías checar seguido de un emoji guiñando y una florecita. No respondí de inmediato. Doblé ropa, recalenté sopa y esperé hasta después de la cena. Luego escribí. Seguro la dueña del edificio sabe lo que hace. Confío en su juicio. Sin emojis, sin explicaciones. Al día siguiente Diego llamó. Casi no contesto, pero algo en mí quería escuchar cómo lo plantearía. Hola, Elena. Sé que las cosas han estado un poco raras, pero Alejandra está muy estresada, y lo del contrato de Marcela, bueno, todos estamos tratando de entender qué pasa. Seguro que sí, dije con calma. Ella piensa que tal vez conoces al dueño, dijo tanteando con cuidado. Podrías, no sé, hablar con él. Solo hasta que arreglemos esto. No sé cómo podría ayudar, dije. Algunas cosas ya no están en mis manos. Suspiró. Alejandra dice que siempre has sido la que mantiene todo unido. Pensé en las listas apiladas, los horarios que hacía para las fiestas, los pasteles de cumpleaños con el nombre de cada niño, escrito por separado en glaseado. Bueno, dije, tal vez es hora de que ella aprenda a sostener algo por su cuenta. Escuché el silencio crecer al otro lado denso con incomodidad, tal vez, incluso con un atisbo de reconocimiento. Terminé la llamada con amabilidad, pero con firmeza. Esa noche puse las cartas firmadas junto a la puerta para enviarlas por correo en la mañana. Cada sobre sellado con cuidado con la dirección escrita con esmero. 7. La revelación final. Alejandra llegó sin avisar. Vi su coche entrar al driveway justo después del almuerzo, la puerta cerrándose con más duda de lo usual. Se quedó un momento en el porche antes de tocar. Abrí la puerta y me hice a un lado. Pasa. Se sentó en el borde del sofá como si no estuviera segura de pertenecer ahí ya. Sus ojos estaban rojos. No me miró de inmediato. No quería lastimarte, dijo. Marcela dijo que estarías incómoda en el viaje, que tal vez no disfrutarías el itinerario a los restaurantes. Dijo que a veces hablas demasiado y esperé. La dejé perderse en sus palabras. He pasado mi vida haciendo lo que otros necesitaban, dije cruzando las manos con suavidad. Ahora seré quien soy. Entonces me miró realmente. Me miró como si viera algo por primera vez. O tal vez solo notó que siempre había estado ahí. Recibí la carta, dijo en voz baja. Del edificio, sobre el estudio. Asentí. Es mío, dije. ¿Y el departamento que renta Marcela? Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. Podía verla calculando lo que eso significaba, lo que siempre había significado. He preparado un nuevo contrato para tu negocio, continué. Términos justos, precio de mercado, plazo corto con opciones de renovación si se cumplen las condiciones. ¿Y Marcela preguntó? Hice una pausa breve. El contrato de Marcela termina el próximo mes. Tendrá que buscar otro lugar. Los ojos de Alejandra se llenaron de nuevo, pero no habló. Me levanté, caminé hacia la mesa auxiliar y le di la carpeta que había preparado. La tomó con ambas manos, los dedos temblando ligeramente. No fue venganza, dije. Fue recordar quién soy. Su mirada cayó sobre la carpeta. La sostuvo en su regazo como algo sagrado y pesado. No habló de inmediato. No necesitaba que lo hiciera. Me acerqué a la ventana y miré el jardín y las camelias empezando a florecer de nuevo, tercas como siempre buscando la luz.